Vamos a comenzar con una oración, Señor. No es acerca de nosotros, como si debieras hacer las cosas a nuestra manera, sino acerca de Cristo y su gloria, su honor y su fama. Te pedimos que vengas ahora y quites todo el egoísmo, el autoengaño y el miedo al sacrificio. Ayúdanos, Señor, a verte tal como eres, infinitamente digno, valioso, precioso, un tesoro más allá de todo lo que el mundo ofrece. Que si nos fuéramos a encontrar con la muerte hoy, podamos decir que estaríamos bien, porque es más de Cristo lo que ganamos. Te pedimos que ilumines nuestros corazones para conocerte y valorarte más. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito de nuestra vida no es otro que mostrar la grandeza de Cristo a través de todo lo que hacemos. Incluso en lo más cotidiano, desde nuestras labores diarias hasta los momentos más simples en el hogar, todo puede ser un acto de adoración a Dios. En Romanos 1:2:1, Pablo nos invita a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto significa que no solo la iglesia o los momentos de oración son adoración, sino que todo lo que hacemos en nuestra vida diaria debe reflejar nuestra devoción y reverencia a Dios. A veces la pregunta que nos surge es: ¿cómo puedo vivir de tal manera que mi vida sea un acto continuo de adoración a Dios? La respuesta se encuentra en el versículo 2 de Romanos 12, donde se nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Este proceso de transformación no es algo automático. Requiere un esfuerzo consciente de apartarnos de los valores del mundo y permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra forma de pensar y vivir. Cuando nuestra mente es renovada, empezamos a ver la vida desde una perspectiva diferente. Dejamos de actuar por impulso o por lo que la sociedad espera de nosotros. Y comenzamos a tomar decisiones que honran a Dios. Es en esta renovación de la mente que podemos discernir lo que es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es fácil caer en la tentación de vivir según las expectativas del mundo, buscando éxito, fama o dinero. Sin embargo, como seguidores de Cristo, nuestro llamado es diferente. Estamos llamados a vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios, donde la humildad, el sacrificio y el amor son los que definen nuestra vida. La renovación de nuestra mente también está profundamente conectada con la palabra de Dios. Si no leemos las Escrituras y las meditamos constantemente, es difícil que nuestra mente sea transformada. La Biblia es la que nos enseña lo que es la voluntad de Dios y nos guía en el camino correcto. Cuando la estudiamos, permitimos que el Espíritu Santo nos transforme desde adentro, dándonos la sabiduría y la dirección que necesitamos para tomar decisiones que honren a Dios. Sin embargo, es importante entender que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no siempre será fácil. Muchas veces la voluntad de Dios va en contra de lo que el mundo nos dice. Vivir con un corazón puro, amar a nuestros enemigos y buscar el bien de los demás. A veces puede ser un reto, pero al hacerlo, estamos demostrando el valor infinito de Cristo en nuestras vidas. Y esa es la verdadera adoración. La vida cristiana no es solo un esfuerzo individual, es un testimonio para el mundo de que hay algo más grande que las riquezas materiales y el poder mundano. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, no solo le rendimos homenaje a Él, sino que también reflejamos su gloria al mundo. Las personas deben poder ver a Cristo
en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras decisiones diarias. Esto significa que cada vez que elegimos vivir de acuerdo con la palabra de Dios, estamos proclamando al mundo que Cristo es nuestro todo, que no hay nada más importante que Él. La vida cristiana es un testimonio continuo de la belleza y el valor de Cristo. Y en cada decisión, grande o pequeña, estamos mostrando si realmente creemos en lo que proclamamos. Esta es la razón por la cual nuestra mente debe ser renovada constantemente. Solo cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y nuestra mente, podremos vivir de una manera que glorifique a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. El proceso de renovación no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere dedicación, oración y, sobre todo, la disposición de seguir el ejemplo de Cristo, que vino al mundo no para ser servido, sino para servir. Así, al seguir a Jesús, también nosotros nos convertimos en siervos de su voluntad, dispuestos a vivir para su gloria en todo lo que hacemos. Es importante entender que la voluntad de Dios no solo está relacionada con las decisiones que tomamos, sino con la forma en que Él gobierna el universo entero. Todo lo que ocurre en nuestra vida, desde los momentos más simples hasta los eventos más grandes, está bajo el control soberano de Dios. Esta es una de las enseñanzas más claras en la Biblia. Dios es soberano sobre todas las cosas. Nada sucede sin su permiso. Esto puede ser difícil de comprender, especialmente cuando nos enfrentamos al sufrimiento o a situaciones que no entendemos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aunque Dios es soberano, también es un Dios justo, bueno y lleno de amor. Él no permite que sucedan cosas malas sin un propósito. Y en su soberanía, Él tiene un plan perfecto para nosotros. En momentos de dificultad, es crucial recordar que nada escapa del control de Dios. Como nos enseña en Mateo 2, 6, 3, 9. Cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, Él oró: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía que iba a enfrentar el sufrimiento más grande, pero Él confió en el plan perfecto de Dios. Aunque la muerte en la cruz parecía ser una tragedia, fue, de hecho, parte del plan redentor de Dios para salvarnos a todos. Este es un ejemplo claro de cómo la soberanía de Dios y el sufrimiento humano pueden coexistir en el mismo propósito divino. La voluntad soberana de Dios también está relacionada con la manera en que Él permite que ocurran ciertas cosas, incluso aquellas que pueden parecer injustas o dolorosas. En Hechos 4, 2, 7 hasta 28, leemos que incluso aquellos que participaron en la crucifixión de Jesús lo hicieron bajo la soberanía de Dios, porque en verdad se unieron en esta ciudad tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer todo lo que tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Esto no significa que Dios apruebe el pecado, sino que en su soberanía Él permite que ciertos eventos ocurran para cumplir con su plan perfecto. Al comprender esta soberanía de Dios, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras pruebas. A veces, la vida nos lleva por caminos difíciles, pero al igual que Jesús en Getsemaní, debemos confiar en que el plan de Dios es bueno, aunque no siempre lo entendamos. A través de los momentos de dolor,
Dios está obrando en nuestras vidas y aunque no siempre podamos ver el propósito inmediato, sabemos que Él está en control. Es importante no confundir la soberanía de Dios con la idea de que todo lo que sucede es directamente causado por Él. Dios permite que ocurran muchas cosas, pero eso no significa que Él las apruebe o que todo lo que ocurre sea su voluntad en cuanto a mención moral. Hay un aspecto de la voluntad de Dios que es su decreto, su control absoluto sobre todo lo que ocurre, y otro aspecto que se refiere a lo que Él manda, lo que Él espera de nosotros. En el caso del pecado y la maldad, sabemos que Dios no aprueba esas acciones, pero Él permite que ocurran por razones que a menudo no comprendemos completamente. Sin embargo, podemos confiar en que en su soberanía, Dios siempre tiene un propósito más grande y más allá de nuestra comprensión inmediata. Por eso, debemos vivir con la convicción de que, independientemente de las circunstancias, Dios tiene el control. Cuando enfrentamos pruebas, desafíos o dificultades, no estamos solos. Dios está presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Y su soberanía garantiza que todo lo que sucede tiene un propósito, aunque a veces no podamos verlo de inmediato. Esta es una de las verdades más poderosas que podemos afirmar en nuestra vida cristiana. Dios está en control y su plan es perfecto. Cuando nos entregamos a su voluntad y confiamos en su soberanía, estamos alineándonos con el plan divino que, aunque a veces nos resulte difícil de comprender, siempre será para nuestro bien y para la gloria de su nombre. La voluntad de Dios no solo se trata de lo que Él permite en el mundo a través de su soberanía, sino también de lo que Él manda directamente a sus seguidores. En la Biblia encontramos un llamado claro a vivir según los mandamientos de Dios. Y esto es una parte esencial de nuestra vida cristiana. La voluntad de Dios, en este sentido, no es algo abstracto o distante, sino algo muy concreto y aplicable en nuestra vida diaria. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo que pidieran: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta oración no solo es un deseo pasivo de que la voluntad de Dios se haga, sino una invitación activa a someternos a ella, a vivir de acuerdo con lo que Él ha establecido. Los mandamientos de Dios son claros, pero a menudo encontramos resistencia dentro de nosotros para seguirlos. Es en esta lucha que el apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 1:2 que debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente para poder discernir y cumplir con la voluntad de Dios. Este proceso de transformación no es solo una cuestión de conocer lo que es bueno y lo que es malo, sino de tener un corazón dispuesto a obedecer. Incluso cuando no es fácil, los mandamientos de Dios, como no matarás, no robarás o amarás a tu prójimo como a ti mismo, son principios fundamentales que guían nuestra vida diaria, pero vivir de acuerdo a ellos requiere un esfuerzo constante y un corazón que se rinde ante Dios. En muchos casos, la dificultad de cumplir con la voluntad de Dios no proviene de la falta de conocimiento, sino de nuestra resistencia interior. Todos luchamos con la tentación de hacer lo que queremos, en lugar de lo que Dios quiere. La tentación de vivir conforme a los valores del mundo, de buscar la gratificación inmediata o de seguir nuestros propios deseos, puede ser muy fuerte. Sin embargo, al comprender que vivir según la voluntad de Dios nos acerca a su propósito divino para nosotros, podemos empezar a ver
los mandamientos no como una carga, sino como una bendición. La voluntad de Dios no es un conjunto de reglas arbitrarias, sino la guía amorosa de un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Es importante recordar que, aunque los mandamientos de Dios son claros y deben ser obedecidos, no estamos solos en este proceso. La gracia de Dios nos capacita para seguir su voluntad. En 1 Corintios 1:0, 1:3, Pablo nos asegura que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Dios no solo nos da instrucciones, sino que también nos da la fuerza y los recursos para vivir según esas instrucciones. Su Espíritu Santo mora en nosotros, ayudándonos a obedecer y guiándonos en el camino correcto. Cumplir con la voluntad de Dios también tiene que ver con cómo tratamos a los demás. Jesús nos mandó amar a nuestros enemigos y hacer el bien a aquellos que nos persiguen. Mateo 5:4. Este mandamiento puede ser uno de los más desafiantes, especialmente en un mundo lleno de conflictos, injusticias y divisiones, pero es en ese amor radical, en esa disposición a perdonar y servir a los demás, que realmente manifestamos la voluntad de Dios. Vivir de acuerdo con este mandamiento no solo transforma nuestras relaciones, sino que también nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo al mundo. El amor y la obediencia a los mandamientos de Dios no son opciones para el cristiano, sino una respuesta natural a su amor por nosotros. Cuando entendemos que Dios nos ha amado primero, que ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, no podemos hacer otra cosa que responder con gratitud y obediencia, vivir según la voluntad de Dios. Por lo tanto, no es solo una cuestión de cumplir reglas, sino de vivir en una relación continua con Él, buscando constantemente agradarlo en todo lo que hacemos. Así que, al enfrentar las decisiones diarias, debemos recordar que la voluntad de Dios es clara en muchas áreas. No tenemos que preguntarnos continuamente qué quiere Dios que haga, porque Él ya nos ha dado los principios fundamentales en su palabra. Sin embargo, en aquellos momentos en que no estamos seguros de qué decisión tomar, podemos confiar en que al vivir con un corazón dispuesto a seguirlo, el Espíritu Santo nos guiará hacia la verdad y nos dará la sabiduría necesaria para tomar las decisiones correctas. Es a través de este proceso continuo de obediencia, guiados por el amor y la gracia de Dios, que podemos vivir una vida que glorifique a nuestro Creador y que cumpla con su voluntad en todo. La vida cristiana no se trata solo de entender la voluntad de Dios, sino de vivirla en cada momento, en cada acción y en cada decisión. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo podemos vivir de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros? Especialmente cuando las circunstancias de la vida parecen confusas o difíciles. Sin embargo, la clave para entender y vivir la voluntad de Dios está en permitir que su palabra transforme nuestra mente y nuestro corazón. La renovación de nuestra mente, como nos enseña Romanos 1:2, es fundamental para poder discernir lo que es bueno, lo que es la voluntad de Dios. Esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso continuo, una transformación que se da a medida que nos acercamos a Dios. Meditamos en su palabra y buscamos su dirección en la oración. Cuando vivimos en sintonía con la voluntad de Dios, nuestra vida refleja su gloria en todo lo que hacemos.
no solo en momentos especiales o cuando estamos en la iglesia, sino en lo cotidiano, el trabajo, la familia, las decisiones diarias. Todo puede ser una oportunidad para glorificar a Dios si vivimos con la mentalidad de que estamos sirviendo a Él en todo momento. Esto implica que nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras acciones deben ser un reflejo de su amor y su justicia. Al hacer esto, no solo obedecemos lo que Dios manda, sino que también mostramos al mundo el valor de Cristo, su poder transformador y su fidelidad en nuestras vidas. La verdadera adoración, según lo que nos enseña la Escritura, no es solo lo que hacemos en la iglesia o en momentos de culto. La verdadera adoración es vivir conforme a la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Esto significa ser conscientes de cómo nuestras acciones impactan a los demás, cómo nuestras decisiones afectan a nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos y aún a aquellos con los que apenas interactuamos. Cada palabra, cada actitud y cada acción puede ser una oportunidad para mostrar el amor de Cristo y vivir de acuerdo con lo que Él ha revelado en su palabra. En este proceso de vivir la voluntad de Dios, también debemos entender que no siempre será fácil. Vivir según los principios de Dios a menudo entra en conflicto con los valores del mundo, en un mundo que valora el egoísmo, el materialismo y el éxito personal. Ser llamados a vivir con humildad, generosidad y sacrificio puede parecer una lucha constante. Sin embargo, es en esta lucha donde vemos la gracia de Dios obrando en nosotros, ayudándonos a perseverar, a mantenernos firmes en la fe y a vivir de acuerdo con lo que Él nos ha enseñado. La voluntad de Dios para nuestras vidas incluye tanto las cosas que Él nos manda hacer, como las cosas que Él nos ha llamado a hacer. No se trata solo de cumplir con una lista de reglas, sino de reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios es una manera de mostrar al mundo el valor de su reino, el valor del amor incondicional y de la justicia perfecta. En cada situación, cuando elegimos seguir la voluntad de Dios en lugar de nuestras propias inclinaciones o de lo que el mundo nos dice, estamos participando en la expansión de su reino. Es importante recordar que vivir según la voluntad de Dios no es un esfuerzo aislado. No estamos llamados a hacerlo por nuestras propias fuerzas, sino que el Espíritu Santo nos capacita para vivir de esta manera. En Juan 1, 4, 2, 6, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él había dicho a través del Espíritu. Tenemos la guía necesaria para tomar decisiones sabias, para actuar con amor y justicia y para vivir una vida que honre a Dios. El Espíritu Santo no solo nos muestra el camino, sino que también nos da el poder para seguirlo. Incluso cuando las circunstancias son difíciles o cuando nuestras emociones nos empujan en otra dirección. Por eso, al vivir la voluntad de Dios, no estamos solos. Él nos ha dado su palabra, su Espíritu y la comunidad de creyentes para apoyarnos en el camino. Cada día es una oportunidad para crecer más en nuestra obediencia a Dios y para experimentar más profundamente su amor y su gracia. Al permitir que su voluntad guíe nuestra vida, no solo nos alineamos con su propósito eterno, sino que también vivimos de una manera que trae paz, propósito y satisfacción, porque estamos viviendo en armonía con el Creador del universo, quien nos diseñó para encontrar nuestro propósito en Él. Cuando hablamos de la voluntad de Dios,
no solo estamos considerando su soberanía y sus mandamientos, sino también su profundo amor por nosotros. Un amor que se manifiesta en cada aspecto de nuestra vida. La soberanía de Dios no es algo frío o distante, es un amor que gobierna el universo de manera perfecta, que cuida de cada detalle y que nunca se aleja de nosotros. Es fácil pensar en Dios como el Rey que gobierna desde su trono en el cielo, controlando todo lo que sucede en la tierra. Y aunque esto es cierto, también es crucial entender que su soberanía se combina con su amor profundo y cercano. Dios no es solo un gobernante distante que dicta reglas desde lejos, sino un Padre amoroso que se interesa profundamente por su creación, por cada uno de nosotros, y que está presente en todas las situaciones de nuestra vida, especialmente en los momentos de dificultad. Este amor de Dios no solo se ve en los momentos de bendición, sino también en las pruebas y dificultades. En Romanos 8:2-8, Pablo nos asegura que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea agradable o que siempre entenderemos el propósito detrás de cada evento. Pero sí nos recuerda que Dios está trabajando en cada momento de nuestra vida. Incluso en aquellos en los que no podemos ver su mano, su amor es tan grande que incluso permite el sufrimiento, pero nunca de manera inútil o sin propósito. En su soberanía, Dios tiene el control sobre todo. Y su propósito es que todo lo que ocurre sea para nuestro bien, para conformarnos más a la imagen de su Hijo, Jesucristo. El amor de Dios también se demuestra en cómo Él nos guía y nos sostiene. Jesús, al enseñar a sus discípulos, nos dijo que no estemos preocupados por lo que comeremos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Mateo 6:3-1-32. Esta promesa nos recuerda que el amor de Dios no se limita a lo espiritual, sino que abarca también lo práctico y cotidiano. Él no es un Dios distante que solo se preocupa por nuestras almas, sino que está interesado en cada área de nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras luchas. Su amor es integral y a través de su soberanía, Él no solo tiene el control, sino que también provee lo que necesitamos para vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando pasamos por momentos difíciles, como el dolor, la pérdida o la frustración, es fácil cuestionar la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, el amor de Dios nos asegura que Él está cerca de nosotros. Incluso cuando no lo sentimos o no lo entendemos, en Salmo 3:4-1-8, se nos recuerda que cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu a través del sufrimiento. Dios se acerca más a nosotros, nos consuela y nos fortalece, mostrándonos que su amor no está condicionado por nuestras circunstancias. Aunque podamos sentir que estamos solos, Él está presente, sosteniéndonos con su amor y guiándonos a través de las dificultades. Este amor de Dios no solo se trata de consuelo en tiempos de angustia, sino también de la gracia que nos capacita para vivir de acuerdo con su voluntad. Al confiar en su soberanía y en su amor, podemos caminar con seguridad en el camino que Él ha trazado para nosotros. No importa lo que enfrentemos, sabemos que no estamos solos y que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito eterno. En cada paso
Dios nos da la fuerza, la paz y la sabiduría para vivir conforme a su voluntad. No por nuestra propia capacidad, sino por la gracia de su Espíritu Santo, que obra en nosotros para que seamos cada vez más como Cristo. Es en este amor de Dios donde encontramos el verdadero sentido y propósito de nuestras vidas. No estamos simplemente siguiendo reglas o mandamientos, sino respondiendo a un amor tan grande que nos invita a vivir de una manera que refleje su bondad, su justicia y su misericordia, al comprender que todo lo que Dios permite en nuestras vidas, incluso el sufrimiento, está impregnado de su amor. Podemos descansar en su soberanía con una confianza profunda. Sabemos que nada nos ocurre fuera de su control y que su propósito es siempre para nuestro bien. Vivir bajo su soberanía, guiados por su amor, nos permite experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabiendo que Él está en control de todo y que su voluntad es siempre lo mejor para nosotros, vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a buscar la autosuficiencia, a confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestras decisiones. La cultura moderna nos dice que la libertad verdadera se encuentra en hacer lo que queramos, sin restricciones, sin depender de nada ni de nadie. Sin embargo, en el corazón del cristianismo encontramos una idea completamente diferente. La verdadera libertad no se encuentra en hacer lo que deseamos, sino en vivir conforme a la voluntad de Dios. Es solo cuando nos sometemos a Él, cuando reconocemos que somos sus siervos, que realmente encontramos la libertad que nuestros corazones anhelan. Jesús mismo nos dijo en Juan 8:3-2, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La libertad que ofrece Cristo no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de vivir según el diseño que Él ha preparado para nosotros. La verdadera libertad cristiana se encuentra en la obediencia. Esto puede parecer paradójico en un mundo donde la obediencia a cualquier autoridad es vista como una restricción, pero es precisamente en nuestra obediencia a la voluntad de Dios donde descubrimos una paz y una satisfacción que no podemos encontrar por ningún otro medio. Vivir según la voluntad de Dios no solo nos libera de las consecuencias del pecado, sino que también nos libera de las cargas y las preocupaciones que vienen con vivir en contra de su propósito. En el momento en que aceptamos la voluntad de Dios, dejamos de estar atrapados en nuestras propias luchas internas y comenzamos a experimentar la paz que solo Él puede dar. Al mismo tiempo, la obediencia a la voluntad de Dios requiere un cambio profundo en nuestra forma de pensar. En Romanos 1:2-2, Pablo nos exhorta a no conformarnos con los patrones de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación implica un cambio de perspectiva, un cambio radical en la forma en que vemos el mundo y nuestras propias vidas. El mundo nos enseña a vivir por lo que podemos ver y tocar, a medir el éxito en términos de riquezas, poder o fama, pero el reino de Dios nos llama a vivir por principios completamente diferentes: humildad, servicio, sacrificio y amor. Vivir en obediencia a Dios significa cambiar nuestra forma de ver la vida, de manera que nuestras decisiones ya no se basen en lo que el mundo considera valioso, sino en lo que Dios ha establecido como bueno y verdadero. Este proceso de transformación no es algo que suceda de inmediato, sino que es una obra continua que dura toda la vida. Cada día nos enfrentamos a nuevas oportunidades para obedecer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Y cada día necesitamos
renovar nuestra mente para ver el mundo desde su perspectiva. Esto requiere dedicación y un esfuerzo constante. Necesitamos estar en la palabra de Dios, orar y rodearnos de una comunidad de creyentes que nos ayude a seguir en el camino correcto. No es algo que podamos hacer por nuestra propia fuerza, sino que es el Espíritu Santo quien nos capacita para vivir según la voluntad de Dios. La libertad cristiana también está íntimamente relacionada con el sacrificio. Vivir conforme a la voluntad de Dios a menudo significa renunciar a nuestros propios deseos y comodidades para seguir el ejemplo de Cristo. Jesús mismo dijo en Mateo 1, 6, 2, 4, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esta llamada al sacrificio no es algo que se escucha mucho en el mundo de hoy, que está centrado en la gratificación inmediata y el placer personal, pero es en el sacrificio donde encontramos la verdadera libertad y propósito al negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Estamos participando en su misión redentora en el mundo. Y en ese proceso encontramos la satisfacción que solo Él puede ofrecer. Obedecer a la voluntad de Dios también nos lleva a vivir de una manera que refleja su amor al mundo. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino de Dios, mostramos a los demás lo que significa ser transformados por su gracia. Nuestras vidas se convierten en un testimonio viviente de su poder y amor. Y a través de nuestras acciones, otras personas pueden ver el valor y la belleza de Cristo. Esto no significa que siempre seremos perfectos, pero sí que estamos comprometidos en seguir el camino que Él ha trazado para nosotros, buscando su gloria en todo lo que hacemos. Por lo tanto, vivir en obediencia a Dios no es solo una cuestión de hacer lo correcto o seguir reglas. Es una forma de vivir que nos conecta con el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Es en la obediencia donde encontramos la paz, la libertad y el propósito para nuestras vidas. Mientras más nos sometemos a la voluntad de Dios, más experimentamos la verdadera libertad que Él ofrece, una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. La palabra de Dios es fundamental para conocer y vivir su voluntad. Si deseamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, debemos sumergirnos en las Escrituras, ya que allí se encuentra la revelación más clara y directa de lo que Él espera de nosotros. A través de la Biblia, Dios nos ha dado no solo principios generales sobre cómo vivir, sino también instrucciones específicas sobre cómo debemos comportarnos en nuestra vida cotidiana. No podemos esperar entender la voluntad de Dios si no leemos y meditamos en su palabra, ya que ella es la guía que ilumina nuestro camino. Es en las páginas de las Escrituras donde encontramos la verdad que nos libera, la verdad que nos transforma y nos da una nueva perspectiva de la vida. Es importante comprender que la voluntad de Dios no siempre se revela de manera inmediata o en una forma fácil de entender. A veces, Dios nos guía paso a paso. Y es en ese caminar diario con Él donde aprendemos a discernir su voluntad. La lectura constante de la Biblia nos permite familiarizarnos con el corazón de Dios, con su carácter y con sus deseos para nuestra vida. Cada versículo, cada historia, cada enseñanza nos acerca más a una comprensión profunda de lo que Él quiere de nosotros. Al leer la Biblia, no solo adquirimos conocimiento, sino que también somos transformados, ya que la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones y mentes.
Es a través de la meditación en las Escrituras que podemos discernir lo que es bueno, lo que es agradable a Dios y lo que es perfecto para nuestras vidas. El Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo lleno de confusión y oscuridad, la palabra de Dios es la luz que nos guía. Sin ella, es fácil caer en la trampa de seguir nuestros propios deseos o las influencias del mundo. Pero al sumergirnos en las Escrituras, encontramos una dirección clara que nos lleva por el camino correcto. La Biblia no solo nos da respuestas a nuestras preguntas más profundas, sino que también nos enseña a vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo juega un papel crucial en ayudarnos a entender la palabra de Dios y aplicar lo que leemos en nuestra vida diaria. Jesús prometió a sus discípulos en Juan 1, 4, 2, 6 que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él había dicho. Esto significa que no estamos solos en nuestro esfuerzo por comprender y vivir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, para ayudarnos a aplicar la verdad de la Biblia en nuestras decisiones cotidianas y para darnos la sabiduría que necesitamos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. La clave está en estar dispuestos a escuchar y permitir que el Espíritu trabaje en nosotros, transformando nuestras vidas de adentro hacia afuera. Además de leer la Biblia, es crucial vivir lo que aprendemos de ella. No basta con saber lo que Dios quiere de nosotros. Debemos ponerlo en práctica. Santiago 1:2 nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La verdadera obediencia a Dios no se trata solo de conocer su voluntad, sino de vivirla. Cada vez que elegimos seguir la palabra de Dios, estamos tomando una decisión que nos acerca más a Él y nos permite experimentar el gozo y la paz que vienen de vivir en su voluntad. Por supuesto, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no siempre es fácil. En muchos casos, esto requiere sacrificio. Renunciar a nuestros propios deseos y elecciones para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero es precisamente en este sacrificio donde encontramos la verdadera libertad y la verdadera satisfacción, la voluntad de Dios, aunque desafiante en ocasiones, es siempre lo mejor para nosotros, ya que Él nos conoce mejor que nadie y sabe lo que realmente necesitamos para vivir una vida plena y significativa. Así que, al buscar entender y vivir la voluntad de Dios, debemos comprometernos a leer su palabra con regularidad, a meditar en ella y a permitir que transforme nuestras vidas. No se trata solo de adquirir conocimiento, sino de permitir que ese conocimiento nos conduzca a una vida de obediencia, de amor y de servicio. La Biblia es la guía definitiva que nos lleva por el camino de la voluntad de Dios. Y es a través de ella que podemos experimentar la vida abundante que Él ha prometido para aquellos que lo siguen. La renovación de nuestra mente es un proceso continuo que requiere dedicación y humildad. En un mundo lleno de ruidos, distracciones y presiones, es fácil perder el enfoque en lo que realmente importa. Sin embargo, la clave para vivir conforme a la voluntad de Dios es permitir que nuestra mente sea transformada por su palabra. La mente es el centro de nuestras decisiones, actitudes y deseos. Y es por eso que la Biblia nos exhorta a renovarla constantemente. La renovación de la mente no ocurre de manera automática,
Es un esfuerzo consciente y deliberado que requiere que nos apartemos de los valores y las influencias del mundo y que nos alineemos con lo que Dios nos enseña en las Escrituras. Este proceso de transformación implica un cambio radical en la forma en que pensamos, en cómo vemos el mundo y nuestras propias vidas. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:2 que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto significa que como seguidores de Cristo debemos aprender a ver la vida desde una perspectiva completamente diferente. Mientras que el mundo promueve el egoísmo, el materialismo y el éxito a toda costa, el reino de Dios nos llama a vivir de una manera contraria, buscando la humildad, el servicio y el amor incondicional. Vivir de acuerdo con esta nueva forma de pensar es un desafío constante, ya que requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestras propias ideas y deseos y a permitir que Dios nos enseñe lo que es realmente importante. La renovación de la mente también implica una dependencia constante del Espíritu Santo. No podemos cambiar nuestra forma de pensar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu para entender y aplicar la verdad de la palabra de Dios. En Juan 1:4-2:6, Jesús nos promete que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Él ha dicho. Esto significa que al estudiar la Biblia y orar, podemos confiar en que el Espíritu Santo nos guiará y nos dará la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones sabias que honren a Dios. Es a través del poder del Espíritu que somos capaces de cambiar nuestras actitudes, deseos y pensamientos y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Este cambio en la mente y el corazón es un proceso que dura toda la vida. No es algo que suceda de un día para otro, sino que requiere perseverancia y paciencia. A medida que nos acercamos más a Dios, nuestra mente se va renovando poco a poco. Esto no significa que dejemos de enfrentar desafíos o tentaciones, sino que con el tiempo aprendemos a responder a ellos de manera diferente. Lo que antes nos parecía difícil o incluso imposible se vuelve más fácil a medida que nuestra mente se alinea con los principios del reino de Dios. Aprendemos a amar lo que Dios ama, a odiar lo que Él odia y a ver la vida desde su perspectiva. Este proceso de renovación también nos ayuda a discernir mejor la voluntad de Dios en nuestra vida. A medida que nuestra mente se renueva, aprendemos a tomar decisiones que son más alineadas con los principios del reino de Dios, en lugar de seguir las expectativas del mundo. Esto no significa que siempre tengamos todas las respuestas de inmediato. Pero a medida que crecemos en nuestra relación con Dios y en nuestro entendimiento de su palabra, comenzamos a ver más claramente lo que Él quiere para nosotros. El Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es de Dios y lo que no lo es, ayudándonos a tomar decisiones que honren a Dios en todas las áreas de nuestra vida. La renovación de nuestra mente no solo afecta nuestras decisiones, sino también nuestra forma de vivir. Cuando comenzamos a ver la vida a través de los ojos de Dios, comenzamos a vivir de manera diferente. Las cosas que antes parecían importantes, como el dinero, el poder o la aprobación de los demás, pierden su atractivo. En cambio, nos enfocamos en lo que verdaderamente importa vivir para la gloria de Dios. Servir a los demás y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Al final, es este cambio
en la forma de pensar, lo que nos permite vivir una vida plena, en la que experimentamos la paz, la alegría y la satisfacción que solo se encuentran en el cumplimiento de la voluntad de Dios. La vida cristiana es una constante oportunidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. No solo en momentos especiales de adoración, sino en cada acción y decisión que tomamos todos los días. Cada día se nos presenta una nueva oportunidad para elegir vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. A veces pensamos que solo los grandes eventos o las decisiones significativas son importantes para Dios, pero en realidad todo lo que hacemos puede ser un acto de adoración. Desde la manera en que tratamos a las personas en nuestro entorno, hasta cómo manejamos nuestros recursos o cómo respondemos a las dificultades. Cada aspecto de nuestra vida cotidiana tiene el potencial de reflejar la voluntad de Dios. Vivir conforme a la voluntad de Dios en lo cotidiano implica reconocer que no hay separación entre lo sagrado y lo secular. No se trata solo de las actividades religiosas, como la oración o la lectura de la Biblia, sino de cómo aplicamos los principios de Dios en todas las áreas de nuestra vida, la forma en que hablamos, lo que miramos, las decisiones que tomamos en el trabajo, las relaciones familiares, las amistades, todo debe ser guiado por el deseo de glorificar a Dios. Esto puede parecer un desafío cuando vivimos en un mundo que a menudo valora otras cosas, como el éxito personal, el poder o la acumulación de riquezas, pero vivir conforme a la voluntad de Dios nos lleva a ver el valor en las cosas que Él valora: el servicio, la humildad, el amor y la obediencia. Uno de los aspectos más importantes de vivir la voluntad de Dios en lo cotidiano es la actitud que tenemos en todo lo que hacemos. En Colosenses 2:3, Pablo nos recuerda que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto nos lleva a una perspectiva completamente nueva sobre nuestras actividades diarias. Ya no se trata de hacer las cosas para recibir reconocimiento o recompensas de las personas, sino de hacerlas para honrar a Dios. Esta mentalidad cambia completamente nuestra motivación y le da un propósito eterno a las tareas que a menudo consideramos triviales. Cuando entendemos que cada parte de nuestra vida tiene el potencial de ser un acto de adoración, empezamos a ver las cosas de manera diferente. El trabajo, por ejemplo, ya no es solo un medio para ganar dinero, sino una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Las interacciones con las personas, incluso las más simples, se convierten en oportunidades para mostrar el amor de Cristo. En nuestras familias, en nuestra comunidad, en el lugar de trabajo. Debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones pueden reflejar el carácter de Dios y su voluntad. Esto no significa que siempre seamos perfectos, pero sí que cada día es una oportunidad para crecer y acercarnos más a Él. Una parte clave de vivir conforme a la voluntad de Dios es también ser intencionales en nuestra relación con Él. La vida cristiana no debe ser un esfuerzo aislado o una rutina sin propósito. Debemos buscar activamente a Dios cada día, pedirle dirección y ser sensibles a la guía del Espíritu Santo. A través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes, podemos mantenernos alineados con su voluntad. La vida cristiana no es solo una serie de actos externos, sino una transformación interna que afecta nuestra forma de vivir y pensar. Además, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida diaria, no solo estamos obedeciendo, sino que estamos testificando al mundo sobre el valor de seguir a Cristo. Las personas que nos rodean
deben ver algo diferente en nosotros, una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que no se basa en lo que tenemos y un amor que va más allá de los intereses personales. Al vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, nos convertimos en un reflejo de su luz en el mundo, mostrando su poder transformador y su gracia a aquellos que aún no lo conocen. Cada decisión que tomamos, por pequeña que sea, tiene la oportunidad de ser un testimonio de nuestra fe. Vivir conforme a la voluntad de Dios nos lleva a ser más conscientes de cómo nuestras acciones impactan a los demás y de cómo podemos ser instrumentos de paz, esperanza y amor en un mundo que a menudo está lleno de oscuridad y confusión. Al vivir de esta manera, no solo estamos obedeciendo, sino que también estamos participando activamente en la expansión del reino de Dios. La vida cristiana está llena de desafíos, y uno de los más grandes es la lucha constante entre lo que sabemos que es correcto y lo que nuestra carne desea hacer. Cada día nos enfrentamos a decisiones que nos requieren actuar con fe y obedecer lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Sin embargo, la tentación de vivir según nuestros propios deseos inmediatos, o lo que el mundo considera importante, es algo con lo que todos luchamos. Vivir según la voluntad de Dios en medio de estas tentaciones no es algo fácil, pero es esencial para nuestra vida cristiana. La obediencia a Dios no es solo una cuestión de conocimiento, sino de actitud y disposición interior. Cuando enfrentamos pruebas o tentaciones, el llamado de Dios es a confiar en su sabiduría y a someter nuestros deseos y nuestros pensamientos a su voluntad. Uno de los aspectos clave para vivir conforme a la voluntad de Dios es la fe. La fe no solo se trata de creer que Dios existe, sino de confiar plenamente en su plan y en sus promesas, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo en nuestras vidas. La fe es lo que nos permite seguir adelante en medio de las pruebas. Cuando las circunstancias nos dicen lo contrario, la fe es lo que nos capacita para creer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Aunque no siempre podamos ver los resultados inmediatos, Dios nos llama a vivir por fe, no por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Él ha prometido en su palabra. Esto se convierte en un acto de obediencia cada vez que elegimos confiar en Él, incluso cuando las cosas no parecen ir bien. En 2 Corintios 5:7, Pablo nos recuerda que por fe andamos, no por vista. Este versículo nos enseña que nuestra vida cristiana no debe depender de lo que vemos o sentimos, sino de lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Las circunstancias pueden cambiar y nuestros sentimientos pueden ser engañosos, pero la palabra de Dios permanece firme. Vivir por fe implica que no siempre entenderemos por qué estamos atravesando ciertas situaciones, pero podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y que Él tiene un propósito en todo lo que permite nuestra vida. La obediencia a la voluntad de Dios también está vinculada a cómo respondemos al sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, y muchos de nosotros enfrentamos momentos de dolor, pérdidas o dificultades. En medio de estas pruebas, el llamado de Dios es a permanecer firmes, a confiar en su soberanía y en su amor. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de cómo vivir la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. En el jardín de Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, Jesús oró con gran angustia: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero,
sino como tú, Mateo 2, 6, 3, 9. A pesar de la tremenda agonía que experimentaba, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, confiando en que su sufrimiento tenía un propósito divino. Nuestro sufrimiento, aunque doloroso, también tiene un propósito. La Biblia nos enseña que el sufrimiento produce perseverancia, carácter y esperanza. Romanos 5, 3 hasta 5. A través de las dificultades, Dios está refinando nuestra fe y fortaleciendo nuestra dependencia de Él. La obediencia en medio del sufrimiento demuestra que nuestra confianza está en su plan perfecto, no en nuestras propias expectativas. Al someter nuestra voluntad a Dios en estos momentos, estamos testificando al mundo que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en el Dios que nos sostiene a través de ellas. Por lo tanto, vivir conforme a la voluntad de Dios no significa una vida sin dificultades o tentaciones, sino una vida de fe, obediencia y confianza en su dirección. Incluso en los momentos más oscuros, cada decisión, cada desafío y cada sacrificio se convierte en una oportunidad para demostrar nuestra fe y nuestra confianza en Él. En medio de las luchas diarias, podemos experimentar una paz profunda al saber que estamos caminando en la voluntad de Dios. No por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de su Espíritu Santo que obra en nosotros